Pues amigos, bienvenidos a un programa más de Siempre al Rescate. Como se los prometimos, hay segunda parte porque esto no termina solamente con los peces. Ahorita estamos en la parte ya exterior de aquí del acuario Milchín, Guadalajara, donde pues bueno, podemos ver desde aves, cocodrilos, algunos mamíferos acuáticos. Y vamos empezando, ¿qué te parece? Con los primeros que tenemos aquí enfrente, que van a ser los cocodrilos. Hay un tema muy interesante, es una problemática que realmente pues nos adolece a todos. Nosotros, comunidad de rescate, nos ha tocado pues trabajar con muchos ejemplares en vía pública y todo por el repudio de mucha gente de donde son originarios. Platícanos, conoces muy bien el tema, cuéntales a todos nuestros amigos y amigas cuál es el problema de los cocodrilos, o sea, cuál es este enfrentamiento, este desconocimiento sobre esta especie. Mira, como toda especie silvestre, y más aún tratándose de un reptil, hay como una idea, ¿no? que tiene la sociedad sobre estos animales que a mí me parecen bellísimos. O sea, hay que ver, además, que han poblado nuestro planeta mucho antes que cualquier otro mamífero, ni hablar nosotros, ¿no? En los últimos años, el crecimiento de la infraestructura turística ha ocupado espacios que originalmente pues eran espacios naturales donde habitaban estos cocodrilos, que se han tenido que reunir o concentrar en otros espacios, y de repente aparecen en lugares donde pues es frecuente que haya personas, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que pasa? Estos animales son depredadores muy especializados, que además tienen la característica, como son reptiles, tienen que guardar muy bien sus movimientos, ¿no? Ellos no pueden regular la temperatura como nosotros, entonces tienen que estar muy seguros cuando van a cazar que van a tener la presa que van a tener, ¿no? Su última oportunidad prácticamente. Correcto, porque si no la agarran, entonces hicieron un gasto de energía, su corazón se acelera, el ácido láctico se sube, ¿no? Rápidamente. Cuando voy a poner un ejemplo que va a parecer muy trágico, ¿no? Vamos a suponer que vamos nosotros caminando por ahí las orillas del río Cuale, ¿no? Y llevamos un cachorrito y el cocodrilo lo detecta. El cocodrilo está viendo una presa, no está viendo que es tu perro. Exactamente, ¿no? Entonces ve la oportunidad y lo va a atacar, ¿no? Sí, claro. Y es la ley del mínimo esfuerzo. O sea, no es lo mismo que llegue un mapache que ya instintivamente sabe que puede estar el depredador, a que llegue un poodle que todo el día se la pasa en los brazos y ese día lo sacaron a pasear. Exacto. Y que no tiene ese instinto. Entonces va a llegar y va a ser comida fácil. Y desafortunadamente, tocayo, lo que pasa es que al final el culpable es el cocodrilo, ¿no? Sí. El culpable de por qué está ahí, si yo voy de vacaciones, fuimos en familia y regresamos nomás 4 y mi perro se quedó, pues ahora sí, en la marina. Pues hay que ser responsables. Es una zona donde ya viven cocodrilos de manera natural. Veo que aquí tienes moreletis. Sí. Que aparte, aquí en Puerto Vallarta, pues tenemos el récord con los acutus, que son todavía mucho más grandes que estos, históricamente 6 metros. Estamos hablando que son animales pues prehistóricos prácticamente. A diferencia de él, ¿no? Que es un poquito más pequeño, Sí. pero que también tiene un temperamento bastante complicado. Y vamos a verlo pues con la cantidad de incidencias que hay de mordeduras de personas por cocodrilo. Que ahora, aquí dice, ojo, hasta aquí puedes usarlos, los ojos, no meter las manos. Esta misma señalética está en la mayoría de los cuerpos de agua donde habitan los cocodrilos. Dice, precaución, no te metas, zona de cocodrilos. Por aquí les entra, por acá les sale, los ojos no les funcionan y terminan dentro del agua, pasando un accidente y generando que ellos fueron los culpables del accidente. Correcto, ¿no? Y justamente entonces este espacio a nosotros nos sirve para explicarle a la gente, ¿no? Para romper este mito. Número uno, de que los cocodrilos son culpables. Ellos son la naturaleza en su expresión y nosotros tenemos que aprender a convivir con ella. Entonces se habla del conflicto o el encuentro conflictivo entre el humano y el cocodrilo, cuando lo que deberíamos estar hablando es la convivencia armónica entre el humano y la fauna silvestre en general, ¿no? O entre la naturaleza. Y en este programa
Amamos los cocodrilos. exactamente. Vamos a ir con el recorrido porque todavía nos queda mucho para visitar aquí en el Acuario Michín, Guadalajara. Y pues bueno, ¿cuál es el siguiente escenario en el que nos vamos a presentar? ¿Qué nos vas a presumir el día de ahora para que puedan ver nuestros amigos de Siempre el Rescate? ¿Qué tenemos aquí? Nutrias. Correcto. Aquí les quiero presumir algo de lo que el acuario ha sido premiado por la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de la República Mexicana, Que es el ASCARM. que es el ASCARM. Tuvimos en 2019 el premio ASCARM reproductivo, porque logramos que las nutrias de río, Lontra longicaudis, tuvieran una cría bajo cuidado humano. Estos mamíferos, ¿no? Perritos de agua, uno los ve, ¿no? Y son muy simpáticos. Sí. Hay que tener cuidado, ¿no? Porque son, no dejan de ser, pues, animales carnívoros, ¿no? Y fíjate que es algo que muchas veces pasa desapercibido. Conozco varios lugares aquí en Jalisco donde tenemos de manera natural la distribución de la nutria y realmente pues nunca las ves, salvo cuando ya hay un reporte, ¿no? Que se encontraron un cachorro que está débil, que está enfermo. Somos prácticamente clientes de Teuchitlán, donde nos llegan muy constantemente, pues ya desafortunadamente ya están en malas condiciones y no hemos podido pues que trascienda a algo positivo y poderlo regresar, pero es una especie muy común que la vamos a tener aquí en Jalisco. Y algo muy interesante, la forma en la que viven, la forma en la que se alimentan. Vean nomás esas adaptaciones que tienen en el pelo. Hace muchos años tuvimos una que le pusimos el nombre Canito. No, hombre, un ejemplar maravilloso. Al final de cuentas, pues se tuvo que canalizar y se fue a Puerto Vallarta. Pero bueno, aprendimos muchísimo sobre esta especie porque nos damos cuenta que no sabemos nada de los cuerpos de agua como lo saben ellas. Cada hueco, cada cueva, el alimento especializado, que sabemos que ahorita se les facilita un poco más con las especies introducidas como las mojarras y las carpas. Pero, por ejemplo, en vida libre, ¿de qué se alimentan que no fuera carpas y mojarras? Podría ser de crustáceos, de moluscos, incluso de algunos anfibios, ¿no? Podría alimentarse de alguna rana, de alguna ajolota, alguna salamandra que encontrara. ¿Pudiera comer aves? Pudiera, sin problema, sin problema. Nosotros aquí les damos pollo, así que seguramente... Tenemos entonces un mega depredador que camina, que corre y que nada. Entonces, sí. Imagínate este animal que fuera de 5 metros, sí. Sería un dinosaurio. Realmente sí, sería un dinosaurio. ¿De que esas son de los que nacieron aquí o son los padres? Sí, no, son de las que nacieron aquí. Es ya parte de lo que logramos, ¿no? Y este logro es importante, no por la reproducción en sí, sino por lo que significa que un animal bajo cuidado humano se reproduzca, sobre todo un mamífero. Este programa es, al igual que el de las tortugas, un programa de rehabilitación de especies rescatadas. ¿Por qué? Porque nosotros, por más que seamos un acuario con una visión de conservación, etc., no podríamos traer estos animales simplemente porque quisiéramos tenerlos, sino que nos han sido dados por las autoridades ambientales para nosotros justamente hacer este programa de rehabilitación, ¿no? ¿Qué es lo que le suma lo importante a este proyecto? Que si no estuvieran proyectos como Acuario Michín, ¿a dónde se van esos ejemplares? ¿Dónde terminarían? Entonces, hay una segunda oportunidad y a lo mejor en 10, 15 años, hasta algún proyecto de regresar a alguna nutria. Pero, correcto, para que me sigas platicando, vamos primero a un corte y seguimos en Siempre el Rescate. Perfecto. Miren amigos, estamos en el área de las abejas sin aguijón. Abejas que sí son realmente especies de aquí de México, no como la abeja de la miel, que desafortunadamente nos han sabido vender la idea de cuidar las abejas, pero no
no sabemos cuáles. Para eso Luis nos va a platicar un poquito de una abeja muy famosa que se llama melipona. Y a ver, Luis, ¿qué tenemos aquí? Veo que están ya obscureciendo y empiezan a cerrar su casita. ¿Qué es? Cuéntanos. Mira, tenemos este proyecto, este es un espacio de educación, de conservación y de investigación. Es un proyecto muy bonito en el que estamos colaborando con Melilab. Todavía nos falta instalar unos sensores que nos van a permitir obtener datos. ¿Cuál es el objetivo aquí? Bueno, primero el comunicarle a la gente justamente lo que decías al principio, ¿no? La importancia de preservar estas abejas, ¿no? Número 2, si te fijas, las plantas que tenemos aquí son todas justamente las pusimos para estas abejitas de las cuales pues van a obtener su alimento, ¿no? Les llaman plantas medicinales. En realidad son plantas que les van a proveer los nutrientes justos para que ellas puedan ir generando todos los productos importantes que tienen, ¿no? Pero además, justamente con Melilab, el hecho de que vayamos a poner estos sensores es que ellos están haciendo una medición de la contaminación atmosférica que hay a través del estudio de las partículas que se les pegan a estas abejitas en sus pelitos. Okay. Y nos va a permitir a nosotros saber la calidad del aire que hay y cómo a través de estos indicadores podemos ir haciendo acciones que nos ayuden a mejorar estos parámetros. Nuevamente, especies que nos van a funcionar como bioindicadores. Correcto. Sobre el ecosistema. La verdad, ya las conocíamos, tenemos pendientes, amigos, hacer todo un programa completamente con la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Lagunas, con el tema de las meliponas que también está trabajando allá. Entonces va a ser algo muy interesante porque vamos a dedicar 1 hora completa a este programa. Así que vamos a seguirle porque todavía no se acaba esto aquí en el Acuario Michin. Amigos, estamos en otra parte de aquí del Acuario Michin. Yo soy más de aves, te voy a ser bien sincero. O son aves o son cocodrilos. Y aquí quiero que les mostremos pues una de las aves más bonitas para mí que podemos encontrar aquí en México. No hablando de el color, sino la forma que tienen, la importancia que tienen y que bueno, los podemos encontrar en el sureste de México. Y te voy a decir bien sincero, tengo el reporte de un flamingo en la laguna de Sayula. Sí. O sea, es un bicho que estuvo ahí, se les escapó, no sabemos cómo llegó. Pero pues bueno, platícanos un poquito de los flamingos, qué hacen en esta exhibición, por qué están aquí. Bueno, justamente, ¿no? Son animales muy importantes. Digo, además de que son muy vistosos, ¿no? Estas plumas tan, no sé bien distinguir los colores, ¿no? Así que por ahí me van a perdonar porque yo veo un color rosa, ¿no? Sí. Estas plumas de color rosa se deben a la alimentación que tienen, ¿no? Que es rica en carotenos. Que originalmente es un crustáceo que les da el color, ¿no? Correcto, ¿no? Pues es parte justamente de un programa de educación ambiental que tenemos, de hablar de la importancia de las especies que habitan en las zonas de nuestro país, que enriquecen la biodiversidad tan rica que tenemos, ¿no? Estos flamingos, incluso mira ya, estos montículos que se ven, sí, es porque están haciendo nido, ¿no? Ok. El programa de bienestar animal de estas aves ha sido tan exitoso, ¿no? Que una vez más, ¿no? Al igual que la nutria, el hecho de que se estén reproduciendo nos quiere decir a nosotros que están cómodos, ¿no? Que se sienten en un espacio acogedor, que se sienten en un espacio propio y pues empiezan a tener esta actitud de reproducción. Y amigos, cuando nacen, no crean que son de ese color, ¿eh? De hecho, no tienen color y conforme van creciendo, es como se van pigmentando para poder llegar a ese color. Pues bueno, se nos está yendo la luz, porque todavía tenemos mucho más aquí en el Acuario Michin, así que sigamos porque siguen ahora la parte de la granja. Correcto. Vámonos. Amigos, seguimos aquí en el Acuario Michin y bueno, estamos ahora en una de las exhibiciones pues que se han puesto mucho de moda, que van a ser los famosos capibaras. Y a ver, ¿por qué pusieron de moda este tocayo? Porque es una especie que pues de repente de existir siempre, ¡boom!, se puso así.
Sí, mira, no tengo una respuesta para eso. Yo pienso que por estos gestos que tiene el propio animal, como de una pasividad, ¿no? De una tranquilidad, de una calma, ¿no? Que yo creo que tiene mucho que ver. Este espacio que nosotros tenemos aquí nos sirve mucho para que nuestros visitantes tengan un acercamiento con las especies, y esto es muy importante, muy, muy importante. Cuando nosotros generalmente vemos un animal en vida silvestre, una reacción natural es tomar distancia, ¿no? Sí. Pues bien, estos animales que son mucho más domesticables, tienen esta función de que el visitante se pueda acercar y pueda perder el miedo, ¿no? Incluso otros complejos que tiene con la fauna, y pues estar en contacto con esa naturaleza, ¿no? Nos ayuda mucho, por supuesto, la fama que han tenido estos roedores originarios de América del Sur, que, como bien dices, pues incluso en algunos países se crían como si fueran cerditos, ¿no? Claro, y acabo de ver un artículo donde en Zacatecas había capibaras. O sea, están las huellas marcadas, fosilizadas ya, de que existieron capibaras aquí en Zacatecas. O sea, literalmente a 3-4 horas. Y pues el movimiento, el clima, todo ha cambiado en el continente, que quedó exclusivamente hacia allá, Centroamérica, Sí. Sudamérica. Pero imagínense, nomás de pensar que pudiéramos haber conservado capibaras. Sabemos que no iba a pasar por el clima y la modificación del ecosistema, pero tener un roedor, porque es un roedor, Sí, es un roedor, sí, correcto. es el más grande, me imagino. Sí, De ahí le seguiría hacia abajo a lo mejor el cuyo, del mismo grupo. probablemente sí. Sí, o sea, la especie que tenemos aquí nosotros no es la más grande, no hay dos especies. Hay una que es mucho más grande, que puede llegar a tener el tamaño de un perro San Bernardo, ¿no? Ok. Es un animal bastante grande, ¿no? Pero bueno, pues tiene esta característica, ¿no? Estos ojitos como de estar en estado zen de meditación. Pero sabemos que en vida libre también pueden ser canijos. Sí, sí, O sea, ellos tienen un manejo, tienen un acondicionamiento, nacieron en cautiverio. Porque no me tocó ver un video, amigos, de un capibara, donde estaba no sé si era una chica, un chico que quería tocarlo y le puso la arrastrada de su vida. Aparte, los dientes que tienen son sumamente peligrosos. Yo les recomiendo, no compren un capibara. ¿Quieren tocar un capibara? Vengan al Acuario Michin, toquen el capibara, pero no compren uno. Si no tienen las condiciones adecuadas, no la pasan bien. Son animales muy exigentes, comen muchísimo. Ese cuerpito que se carga no se mantiene solo. Entonces realmente pues hay que ser responsables con el tema de las mascotas. Hay animales que sí pueden ser mascotas, animales que no deben ser mascotas. Como por ejemplo, cámara, si volteamos para el otro lado, ahí tenemos una cabra. ¿Quieres una cabra? Pues es más fácil tener una cabra. Es un animal que es 100% doméstico. Y si quieres, Luis, platícanos qué onda con esas cabras. ¿Por qué están aquí? Pues un poco... De aquel lado se ve mejor, creo. Siguiendo un poco esta lógica del acercamiento del visitante con el animal, ¿no? Estas cabras que además pues no crecen más, las más grandes las podemos ver estar aquí como este macho dominante, ¿no? En su tronco. Y son bastante nobles, digo, de repente tiran topetazos, pero no son topetazos que pongan en peligro al visitante, ¿no? Y este espacio nos sirve para que el visitante además pueda alimentar a estos animalitos, ¿no? Que se dé cuenta que no solo el perrito que tenemos en casa puede tener este acercamiento con el ser humano, ¿no? Es un espacio muy importante para la educación, toda esta granja. Y particularmente pues las cabras son, no sé por qué, tampoco tengo una respuesta, pero una de las más solicitadas, ¿no? A la gente le encanta venir a darle de comer a las cabritas, y sobre todo estas se están reproduciendo, ¿no? Todo el año. Sí. Y siempre tenemos así algún pequeño, no sé si es el término correcto, ternerito. Creo que sí sería lo correcto. Sí, ¿no? Sí. Que pues, causan mucha ternura, ¿no? Y Ternura y apetito. Y apetito también. Sí, definitivamente creo que un ternerito, unos taquitos de ternera no nos caería nada mal ahorita, porque sí, la verdad, son algo
yo los había visto en algunas otras granjas, te voy a ser muy sincero, pero o sea, poder tenerla y verla aquí de cerca y poder prácticamente acariciarla, mira, tienen las barbas como yo, literalmente, es algo que sí, la verdad, es un contacto que no podemos verlo todos los días, que no podemos tener este acceso a un animal, pues convencional, pero pues ahora sí que controlado. Así como huele, no me gustaría tener uno en mi casa, la verdad. Sí puede ser una muy buena mascota, pero definitivamente no tendría una yo en mi casa. A lo mejor estuviera en un rancho. Sí, en un rancho con muchas La cosa cambiaría probabilidades, completamente, claro que ¿verdad? sí. Mira nomás qué bonito está este amigo. ¿Ya vieron, amigos? ¿Ven la cámara? Tienen las barbas mejor cuidadas que yo, definitivamente, ¿eh? Vean nomás qué chulada. Que tomamos una selfie ahorita tú y yo. Pues vamos a seguir porque todavía tenemos la parte de los ajolotes. Quiero Sí. conocer los ajolotes que tienen aquí en el acuario Michin. Perfecto. Así que, amigos, vamos a seguirle y recuerden seguirnos todos los sábados a las 10 de la mañana, 17.1 en Siempre al Rescate. Así que vamos a ver los ajolotes. Amigos, estamos ya en otra área también súper interesante que va a ser el de los ajolotes. Y bueno, tocayo, veo que tienes 3 especies diferentes aquí dentro del acuario Michin. Vamos a empezar, ¿qué te parece si me platicas sobre el ambistoma mexicano? Creo que es uno de los más comunes que tenemos aquí, por lo menos en Jalisco, Sí. que es una especie súper interesante. Hay varios proyectos muy buenos sobre la conservación y la divulgación sobre estos ejemplares. Y pues bueno, a ver, ¿por qué lo tenemos aquí en el acuario y tenemos la particularidad de poderlos ver? Bueno, estos animales, ¿no? Porque además hay que decir algo, ¿no? Son exclusivos, ¿no? Endémicos de México. Tenemos alrededor de 17 especies de ambistoma, de ajolotes, vamos a llamarles, de los cuales 14 van a ser endémicos de México, ¿no? Este ajolote mexicano se hizo muy popular porque es el ajolote que habita o es endémico del lago de Xochimilco y que aparece en el billete de los 50 pesos. Ok. Tiene además una relación con la cosmovisión indígena del mundo náhuatl, que representa a uno de los dioses más importantes, que es Xolotl, el dios de la oscuridad, del fuego, de la transformación. Y hay una historia muy interesante, una leyenda detrás de él, ¿no? Que justamente toma esta forma escondiéndose de los otros dioses, porque había que sacrificarse para poder dar lugar al mundo de los humanos, ¿no? Ok. Entonces, para resumir la leyenda, se dice, ¿no?, que entonces este ajolote es un dios, por eso tenemos nosotros esta infografía, ¿no? Que está representando las raíces más profundas de nuestra cultura, pero además pues tiene una característica biológica muy, muy interesante. Sí. Y es que, así como lo vemos, o sea, la mayoría de los anfibios caudados, o incluso, bueno, las ranas, ¿no? Que empiezan siendo unos renacuajos, tienen una metamorfosis hasta que se transforman en un animal que puede vivir fuera del agua. El ajolote, vamos a decir que es un pariente muy cercano de las salamandras, solo que se va a quedar en este estado juvenil por toda su vida, ¿no? Ok. Es decir, no va a hacer ya más metamorfosis, no se va a convertir en una salamandra, se va a quedar en este estado y así va a crecer y así va a alcanzar su madurez sexual y va a vivir siempre en el agua. Por eso podemos ver, ¿no?, estas características branquias que tienen para poder respirar en el agua. Y estoy viendo que del otro lado, acá tienes otra especie que va a ser el Dumerili, que bueno, creo que ha sido de los más explotados
pues a nivel comercial, Sí, por una famosa receta. sí, Sí, ¿verdad? A ver, así es. Cuéntanos sobre esto de tu propia voz, porque pues qué mejor que el experto de aquí de Acuario Michimpa que nos pueda contar sobre este ajolote de Pátzcuaro. Correcto, pues este ajolote, al igual que su pariente del lago de Xochimilco, es endémico del lago de Pátzcuaro. Si podemos ver los colores, son bastante diferentes, es un poco más robusto. Y este achoque, como le llaman, fue usado durante mucho tiempo, sobre todo por una orden de monjas, las monjas capuchinas, para hacer un jarabe para la tos. Ok. ¿No? Yo no sé si tenga propiedades o no, debe servir, no lo sé. Pero es interesante que esta misma orden de monjas fue la que empezó a provocar su conservación, ¿no? Me imagino que se fueron acabando en el Correcto. lago y dijeron, se nos va a acabar el jarabe y ahora sí estamos en aprietos, Estamos ¿no? en aprietos, exactamente. Entonces, gracias a este trabajo de conservación y nuevamente, ¿no? La Universidad Michoacana, trabajando con proyectos de conservación de esta especie, han logrado que se estabilicen las poblaciones de manera silvestre, no tiene tantos problemas como puede tener el ajolote mexicano. Pero bueno, pues es interesante esta historia, ¿no? Que se dice que tiene propiedades medicinales para curar la tos. Y ahorita creo que afortunadamente ya hay muchas UMAS que lo están reproduciendo de manera legal, por eso en muchas convenciones, muchas expos se pueden adquirir. ¿Qué Sí. tan complicado es tener uno? Mira, es bien importante lo que estás mencionando, número uno, que las personas que quieran tener un ajolote de manera particular lo adquieran de manera legal en una UMA, ¿no? Sí. Y esto es bien importante porque el comprarle a las UMAs, ¿no?, ayuda a que tengan recursos para poder tener programas de conservación. Sí. Esto es súper importante. Ahora, ¿qué condiciones tiene que tener? Pues hay que meterse a los libros, ¿no? Aprender es algo Como maravilloso. todo, como todo. Porque estos animalitos necesitan una temperatura muy específica. Si nos pasamos del umbral de temperatura hacia más alto, podemos provocar que entren en complicaciones metabólicas o que entren en estado de reproducción o que entren en un letargo en el caso de ir más abajo de lo que no, creo que no sería un problema en las exhibiciones de las casas, en las peceras que pueda tener de manera particular una persona que se le vaya muy abajo la temperatura, ¿no? Tiene que cuidar mucho su alimentación, tiene que cuidar mucho la calidad del agua porque hay un problema cuando la calidad del agua es mala, las branquias, mira qué robustas están aquí. Sí. Eso es porque la calidad del agua es buena y quiere decir entonces que está a gusto, ¿no? Pero cuando la calidad del agua no es tan buena, empiezan a retraerse esas branquias y pues el animal empieza a tener problemas de salud, ¿no? O puede haber patógenos en el agua y entonces se le empiezan a pegar hongos, ¿no? Son muy delicados, entonces es muy importante que si uno quiere tener uno de estos animales, pues tenga que seguir todas las instrucciones, tenga que documentarse muy bien, Claro. porque son además pues animales protegidos, ¿no? por las leyes mexicanas y las leyes Y internacionales. cuando lo compras legal, que ya nace en cautiverio, los parámetros, por lo menos de temperatura, es un poquito más fácil, porque ya se acostumbraron, ya nacieron en un entorno, por lo menos aquí en Guadalajara. Conozco un médico veterinario que tiene en reproducción, Ambistolab, Sí. literalmente en peceras en su casa, logra una exitosa la reproducción. A diferencia de que si capturan un ejemplar de vida libre, uno, están acabando con la especie. Dos, pues ya sacarlo de un hábitat, de una temperatura, de una altitud incluso, y llevarlo a una pecera, el éxito es muchísimo menor. No hay que hacerlo. Vean cómo dice que está en peligro crítico de extinción. Eso es importante, que si está en peligro crítico, quiere decir que la población está reducida muy drásticamente. Y depende de nosotros, de todas las personas, en que esta marca pueda estar nuevamente lo más cercano a lo verde.
Y tenemos el último, que va a ser el acá, el Andersoni. Fíjate que justo lo tenemos también en esta exhibición, es este moteado que El sigue tigrado atrás. aquel. Y este ajolote también es de Michoacán, pero de la laguna de Zacapu, endémico de una pequeña laguna, ¿no? Si nosotros pensamos en las lagunas que tenemos en Jalisco, yo creo que Zacapu no tiene el área que tiene, por ejemplo, Presa La Vega, ¿no? Es una laguna muy, muy pequeña y aún así tiene este animal endémico en sus aguas, ¿no? Ahora, hay una parte muy interesante que están haciendo mucha investigación porque tiene que ver con lo que se pueden regenerar. Correcto. A ver, platícanos eso. La verdad a mí es algo que me sorprende. A lo mejor en 20, 30 años va a estar la posibilidad de que ya me duele la rodilla, pues me corto la pierna y que me salga una rodilla nueva. Sí, Cuéntanos sobre eso. correcto. Mira, esta característica que te decía, de que el animal se queda en este estado juvenil durante toda su vida, se le llama neotenia y parece que tiene relación con esta capacidad de regenerarse, ¿no? Es decir, si un ajolote en un accidente o por depredación pierde una extremidad, pierde la cola, es capaz de volver a generar esa extremidad, ¿no? Incluso ha habido algún estudio que dice que también es capaz de regenerar el cerebro, ¿no? y otros órganos internos del cuerpo, lo cual pues tiene un potencial médico, como dices, muy interesante, porque si se puede seguir estudiando y se afinan estas investigaciones sobre el mecanismo biológico que logra regenerar esto y se puede trasladar hacia la medicina, entonces estaríamos en posibilidades de poder recuperar nosotros mismos alguna parte mutilada del cuerpo, ¿no? Y esperemos que sea también incluso con responsabilidad, porque imagínate la esperanza de vida del humano, cómo crecería si ahorita nos estamos acabando nuestros ecosistemas. Sí. Ahora que me voy a enfermar, estoy enfermo del corazón, ya no me sirve, me ponen otro y otros 50 años, entonces la calidad del espacio no nos va a dar, pero por lo menos un accidente, perdió la mano, se pueda regenerar, estaría 10 de 10. Sí. Pues sigamos con esto, vamos a las rayas o mantarrayas, no sé qué sean, así que ahorita que nos explique en la parte de allá abajo. Perfecto. Vámonos. Amigos, vean qué chido está esto. Para empezar, no sé si son rayas y mantarrayas. ¿Qué te parece, tocayo? Sí. Si nos empieza explicando cuál es una raya y una mantarraya para ahorita poder abordar lo que estamos viendo aquí, que están súper bonitas. Mira, estas que tenemos aquí son rayas, ¿no? Esto del nombre raya, mantarraya, pues es algo más común, ¿no? Pero cuando nosotros pensemos en mantarraya, tenemos que pensar en este gran animal de gran envergadura, ¿no? La Móbula virrostris, que es este animal gigante, que es un pez, ¿no? Cartilaginoso, pariente de los tiburones, que habita en el Golfo de California, por ejemplo, ¿no? Sí. Y que muchas veces lo vemos acompañado nadando del famoso tiburón ballena, ¿no? ¿Y cuánto miden? Cuando hablas de gigante, ¿cuánto mide un animal de estos? O sea, con las aletas abiertas puede llegar a medir hasta fácilmente unos 12 metros, ¿no? Sí, Ay, canijo. un animal bastante grande. Bastante imponentes. Imagínate tú estando buceando y que te pase una cosa esa encima. Sí, Se hace de noche prácticamente. sí, llegan a ser muy grandes, ¿no? Y entonces, estas de aquí son rayas. Me dices que hay dos especies diferentes. Sí, tenemos la raya nariz de toro, que es muy evidente cuál es, ¿no? Porque tienes la nariz como un toro, el rostro como un toro.
y la raya látigo, ¿no? Este espacio que tenemos aquí es un poco similar al de la granja, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Bueno, aquí las condiciones para poder tener esta experiencia sí tienen que ser más controladas, ¿no? El visitante tiene la oportunidad de contemplar la exhibición o de interactuar con ella. Ok. ¿Qué tiene que pasar para que interactúe? Bueno, esto quiere decir que nos vamos a acercar de manera muy gentil a darle de comer a estos animales. Para ello requerimos lavarnos muy bien las manos y seguir todas las indicaciones del manejador. Nosotros vamos a ponernos un trozo de pescado entre los dedos con el puño cerrado, de manera que el animal se pueda acercar y nosotros no lo vamos a tocar. Es el animal que se va a acercar a succionar ese pedazo de carne, ¿no? Y podemos acariciarlo con la parte posterior de la mano y siempre en sentido de la cabeza hacia atrás, ¿no? Esto por las escamas. Eso por las escamas. Claramente, Ok. si lo hacemos de manera contraria nos puede generar una herida, ¿no? Porque nosotros no vemos esas escamas, pero están presentes y son como si pasáramos la mano por vidrio, ¿no? Nos puede cortar. ¿Y por qué tiene esa escama? ¿Es para protección? ¿En qué le ayuda una escama tan filosa en un animal así? Mira, es algo muy característico de los elasmobranquios, ¿no? También los tiburones, las quimeras tienen este tipo de escamas. Pues es una modificación que hacen para ganar velocidad, hidrodinamismo, ¿no? Vamos a llamarlo. Ok. Y bueno, seguramente tiene otras funciones biológicas, ¿no? que deben estar asociadas un poco a la defensa de sus depredadores, ¿no? Ella yo las veo que está aquí interactuando, o sea, Sí. literalmente quiere que le den de comer. ¿Esto es porque ya nació aquí en cautiverio, ya nació aquí en el acuario Michin? ¿O por qué tiene ese comportamiento? ¿Son amigables de manera natural? Sí, no, vamos a pensar, ¿no? que pues estos animales tienen cerebros muy primitivos, ¿no? Entonces ellos están actuando por un instinto que cuando ven una persona asocian de que va a llegar el alimento. Podemos utilizar este término de que son amigables porque no nos van a causar un daño, aunque sí es importante decir que en esta aleta caudal modificada que tienen, que es justamente este látigo, ¿no? Sí, Esta sí, raya sí. que tienen, pueden llegar a tener una espina